Bien, vaya un cordial saludo a todos los chicos del séptimo grado del Colegio San Pablo. Les saluda el profe Roberto. Queremos dar continuidad a nuestra materia desarrollo personal. Si es que espero que todos estén bien. Vamos a trabajar hoy, para los que me están siguiendo, en el libro de texto. En la página 17 y 18 vamos a desarrollar un poco el contenido que está en el material. Entonces vamos a estar desarrollando estas página 17, 18, y después les daré las indicaciones del cuestionario que corresponde a este contenido. Hoy tenemos el tema convivencia y aprendizaje. Es que es muy importante dentro del desarrollo personal aprender a convivir y también, como quien diría, aprender a aprender. La convivencia tiene mucho que ver con el aprendizaje, van de la mano. Cuando aprendemos a convivir con los demás, también aprendemos a vivir, aprendemos a desarrollarnos como persona, aprendemos a socializar y a ser mejores seres humanos. Bien, continuamos. Tenemos algunos factores que facilitan la convivencia escolar. Hablando un poco de convivencia, siempre sabemos que el convivir en grupo siempre tiene sus desafíos, siempre tiene sus cosas. A menudo somos desafiados a poder relacionarnos correctamente con nuestros compañeros, en el grupo, en el aula, con los profes y a nivel general. Así es que vamos a ver en primer término aquí en la página 17 en el libro, lo que me están siguiendo en el material, tenemos los factores que facilitan la convivencia. El primero de ellos son las relaciones interpersonales. En cuanto a las relaciones interpersonales, esto nos va a ayudar a tener en cuenta de que somos seres sociales. Como dije en otra clase anterior, los seres humanos no hemos sido creados para vivir en aislamiento. Los seres humanos no fuimos concebidos para vivir en solitario, a pesar que de repente nos guste estar solos, pero en algún momento dado necesitamos relacionarnos con los demás. La convivencia escolar tiene mucho que ver también con la calidad de mis relaciones interpersonales, y la calidad de ello depende mucho de cómo yo he aprendido a convivir con los demás. Otro factor que facilita la convivencia escolar son las normas constructivas. Tenemos que siempre recordar que para que todos podamos convivir en una sociedad, siempre debe haber normas. Y esas normas son las que nos ayudan a que nos formemos como persona y nos desarrollemos como persona. Sé que muchas veces nos da gusto cuando hay reglamentos que tenemos que cumplir, como dijimos en algún momento dado. Cada lugar en el que estamos tiene sus normas. Por ejemplo, en la casa hay reglas. Estoy seguro que en la casa de ustedes también, que se permite, que no se permite, hasta qué hora se puede ver la tele, hasta qué hora se puede usar el wifi, hasta qué hora se puede usar el teléfono, dónde, cómo, cuándo se acomodan las cosas. Cuando uno viene al colegio también obviamente hay reglas que tienen que ver un poco con la convivencia, ¿no? A eso nos referimos con normas constructivas, y tenemos que entender, tenemos que saber comprender de que para que podamos desarrollarnos como personas y convivir sabiamente con los demás, siempre deben haber normas constructivas. Sin normas no hay orden, y sin orden no hay convivencia. Entonces eso es muy importante que podamos recordar. Valores institucionales, nos referimos a eso, que las instituciones siempre nos brindan o transmiten sus valores. Aquí en el colegio, por ejemplo, aprendemos valores, aprendemos normas. El país en el que vivimos también tiene normas,
tiene reglamentaciones, tiene procesos que uno tiene que seguir. Y esos valores institucionales por lo general en una sociedad se transmiten a través de las leyes. O sea, si yo quiero ser un chico que aprenda a convivir correctamente en la sociedad, tengo que siempre obedecer las leyes, obviamente, ¿sí? Esos son los valores institucionales, o sea, los valores que se transmiten a través de las leyes, a través de las normas, a través de las reglamentaciones. Las instituciones están para transmitir esos valores, ya sea en el colegio, ya sea en una institución, ya sea en un club deportivo, etcétera. O sea, todas las instituciones nos transmiten valores que nos ayudan a convivir. El siguiente es una participación comprometida. Y esto es lo que mayormente, este cuarto factor es el que mayormente nos compete a nosotros practicar como persona, que tenemos que aprender a participar de manera comprometida en la sociedad para que haya una convivencia escolar. No solamente la convivencia escolar, aquí estamos hablando un poco a nivel general y lo estamos expandiendo un poco a nivel más allá de las aulas del colegio, ¿no es cierto? Cuando hablamos de convivencia escolar y participación comprometida, significa que yo como alumno debo comprometerme a ayudar a que mi curso, a que en mi aula haya una convivencia. Y aquí voy a usar una frase que quizás no han escuchado todavía, pero se habla mucho en cuanto a la participación comprometida. Y aquí hago una pequeña reflexión. ¿Eres parte del problema o eres parte de la solución? Cuando hay un conflicto, nosotros ayudamos a que se solucione el conflicto o le ponemos más leña al fuego. Esa sería otra manera de explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de participación comprometida. Lo que queremos decir con esto es que mi forma de actuar, mi forma de hablar, hasta aún mi forma de vestirme, mi forma de desenvolverme, tiene que demostrar que estoy comprometido en la convivencia escolar. Si yo vengo, pateo las cosas de mi compañero, tiro los cuadernos de mi compañero, o yo mismo no soy desordenado, mi participación no es comprometida en esa sociedad, entonces yo mismo no estoy comprometido en que haya una buena convivencia. Y esto, chicos, ustedes tienen que tener siempre en cuenta de que si yo no pongo de mi parte, si yo mismo soy parte del desorden, no puedo esperar orden en el mundo en que vivo. Si yo no tengo mi pieza, mi cuarto arreglado, ¿cómo voy a esperar orden? Nunca voy a ser desordenado. Entonces, como decía una frase, tengo que empezar, por ejemplo, arreglando mi cama, arreglando mi ropa, arreglando mis cosas, teniendo ordenado mi cuarto, mis piezas, porque eso ayuda a la convivencia, ¿sí? Entonces, de allí tiene que empezar, o de esa manera debe comenzar lo que entendemos como participación comprometida. La convivencia se aprende, la convivencia se enseña. Aquí hay 3 frases en el libro muy importantes. El primero de ellos dice: solo se aprende a partir de la experiencia, ¿sí? Cuando alguien lee un libro y nos lo traslada a la experiencia, el aprendizaje no es completo. La experiencia, nuestra convivencia nos ayuda a aprender. La segunda afirmación dice: solo se aprende si se convierte en una necesidad. Yo tengo que entender que necesito aprender, que necesito desenvolverme bien, que lo necesito como persona, si no, no aprendo. En otras palabras, una vez me dijo un maestro: si vos no amás esta materia, nunca vas a aprender nada de ella. Si yo no entiendo que es una necesidad, que debo aprender, que debo leer, entonces nunca voy a aprender. Y no se hagan esa pregunta de ¿para qué voy a estudiar esto? A mí no me va a servir, yo quiero ser músico, ¿de qué me sirve la matemática?
Si decimos eso, nos estamos convirtiendo en personas limitadas. Siempre debemos ser conscientes de que necesitamos el aprendizaje, de que necesitamos la convivencia, porque sin aprendizaje no hay convivencia y sin convivencia tampoco hay aprendizaje. Solo se aprende si se logran cambios duraderos. Voy a volver un poco al ejemplo de arreglar mi cuarto, ¿verdad? Aunque me imagino que todos ustedes tienen su cuarto arreglado, me imagino, y ojalá que sea así. No es el hecho de que yo hoy arreglé mi cuarto, mi pieza, y mañana ya está un desastre de vuelta. Para que eso se convierta en un aprendizaje, en un estilo de vida, debo hacerlo de forma duradera y constante. Se dice que alguien aprendió cuando desarrolla esa virtud en su vida de manera duradera, no hoy nomás. Por ejemplo, hoy fui muy respetuoso con mis padres y mañana ya no lo soy. Eso significa que mi aprendizaje es incompleto. Siempre debo respetar, siempre debo cuidar, siempre debo arreglar, siempre debo ser cuidadoso, siempre debo ser respetuoso. No solamente cuando papá y mamá me castigan, me retan o cuando el profesor me reprende. Yo no debo esperar que se me reprenda o se me exija para hacer algo. Yo debo hacerlo de manera consciente y duradera. Entonces, rebobinando, solo se aprende a partir de la experiencia. Cuando lo hago parte de mi vida, eso quiere decir, solo se aprende si me doy cuenta de que es una necesidad, que aprendo porque necesito, no porque tengo que hacerlo. En este segundo punto de vuelta quiero decir, por ejemplo, algunos de repente estudian solamente para pasar la materia y dicen, pero no, voy a contar, sacar un 2, estoy bien. Eso no es aprendizaje. Cuando yo lo tomo de esa manera, entonces nunca voy a aprender. Y como dice la tercera frase, solo se aprende si se logran cambios duraderos, cuando hago de eso un estilo de vida. ¿Ok? Ahora vamos a ir un poco a la manera en la cual se puede comprobar que he aprendido. Y para eso vamos a hacer un pequeño desarrollo de lo que se conoce como los pilares de la educación. Porque el principal objetivo de la educación es crear individuos capaces, como dice ahí en la pantalla que ustedes están viendo. ¿Capaces de qué? De hacer cosas nuevas, de implementar, de repetir y de transmitir eso a las diferentes generaciones. Ese es el objetivo principal de la educación. Crear individuos que sean capaces para hacer cosas nuevas, para implementar cosas, para transmitirla de generación en generación, de crear individuos creativos que sean capaces de descubrir cosas nuevas, de criticar, de tener una mente reflexiva, de pensar y de no hacer nomás para pasar. Si yo estoy estudiando para pasar nomás la materia desarrollo personal, significa que no estoy cumpliendo con estos pilares de la educación. ¿Cuáles son los pilares de la educación? ¿Cómo se entiende que he aprendido? Y actualmente se conocen 4 pilares a nivel general de la educación. Inclusive en el Paraguay se ha implementado un 5.º pilar que después le voy a mencionar, pero a nivel general son 4. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la educación? En primer lugar, aprender a conocer. Yo no puedo aprender algo que no conozco. Yo no puedo aprender algo que no primero memorizado en algunos aspectos o experimentado en algunos aspectos. Por ejemplo, nunca podré resolver un ejercicio aritmético o un ejercicio de multiplicación si es que no me sé la tabla de multiplicar. Nunca aprenderé a hacer un ejercicio si no conozco las reglas matemáticas. Por eso el primer pilar de la educación tiene que ver con aprender a conocer. Tengo que primero familiarizarme con el contenido, ya sea práctico, teórico,
de lo que quiero aprender. El segundo pilar dice aprender a hacer. O sea, yo primero me aprendo la tabla de multiplicar y después aprendo a hacer el ejercicio matemático, a escribirlo yo mismo, a efectuarlo yo mismo, y así resuelvo un ejercicio matemático, ¿no es cierto? Primero tengo que conocer las reglas, después tengo que saber cómo se hace, cuáles son los pasos que se hace, por ejemplo, para desarrollar una multiplicación o para desarrollar un problema matemático, o si es que queremos usar otro tipo de ejemplo, por ejemplo, de otros contenidos que tengan que ver con lo teórico, primero tengo que conocer cuáles son las reglas que se usan para escribir una carta, y una vez que conozco las reglas, los pasos, escribo la carta. A eso nos referimos con aprender a hacer, pero primero hay que aprender a conocer, después aprender a hacer. El tercer pilar de la educación tiene que ver más con la actitud, aprender a ser. ¿Hacer qué? A ser capaces de hacer algo. Agrupar, o sea, unir la parte cognitiva, lo que yo he aprendido a conocer, lo que yo memoricé, y transmito eso en mi vivencia, transmito eso en mi diario vivir. Les voy a poner un ejemplo. Aprender a conocer las reglas para escribir una carta. Aprendí a escribir una carta. Y cuando necesite escribir una carta, lo hago con pasión, lo implemento en mi mundo diario. No es igual recibir una carta de alguien que siente lo que hace, que aprendió cómo se escribe una carta, que aquel que ni siquiera sabe cómo comenzar a hacer una carta, ¿no? Entonces todo eso se une en aprender a ser un ciudadano que transmite sus valores en su diario vivir. Como estamos hablando de convivencia, eso se conecta allí. El cuarto pilar de la educación es aprender a convivir. Este cuarto pilar tiene que ver con poner en práctica lo que he aprendido. Y vamos a hacer otro ejemplo. Conectando con el tema que nos convoca y la convivencia, primero conozco cuáles son las reglas de convivencia, me los aprendo, conozco. Segundo, aprendo a hacer o a hacer cumplir esas reglas de convivencia. Tercero, aprendo a poner en práctica esas reglas de convivencia. Aquí me dice que no debo tirar las cosas de mi compañero. Aquí entonces me comprometo a no hacerlo y no lo hago. Y aquí pongo en práctica eso que he aprendido de no tirar las cosas de mi compañero. Entonces allí recién he aprendido a convivir. Me he convertido en un ciudadano que en aprender a hacer ha puesto en práctica lo que ha aprendido, y en aprender a convivir se ha convertido en una persona que tanto tiene la convivencia desarrollada y ha aprendido a convivir con los demás. Por eso se dice que estos son los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, ¿verdad?, que tiene que ver con la personalidad, y aprender a convivir. Si de vuelta lo ponemos en un marco de las matemáticas, yo aprendo cuáles son las reglas básicas, cómo se resuelve un problema, lo hago, resuelvo el problema. Y en mi aprendizaje a hacer, de repente yo necesito calcular cuántas manzanas caben en una caja, y como yo ya he aprendido a multiplicar, sé relacionar, simplemente puedo contar las filas y las columnas, multiplico y digo, bueno, en la caja hay 24 manzanas. Y eso lo llevo a mi vivencia diaria. Entonces aprendo a convivir rápidamente diciendo, no, en la caja hay 24 manzanas. Eso un poco es el ciclo en el cual se desarrolla el aprendizaje. En el Paraguay se ha agregado un quinto pilar, que es aprender a emprender, pero eso es un poco a nivel local, a nivel aquí de nuestro país. Es el quinto pilar de la educación
para el Paraguay se ha agregado un quinto pilar más. Pero a nivel general son 4 los pilares de la educación que nos ayudan a poner en práctica cómo se convive aprendiendo, cómo se aprende a ser un buen ciudadano. Rebobinando entonces, para que podamos convivir, primero debemos aprender las reglas, cumplir con esas reglas, aprender a convivir, aprender a desarrollar esas reglas, y por último convivimos con esas reglas de forma duradera. Bien, eso es lo que queríamos compartir en la clase de hoy. Les agradezco mucho la atención. A continuación les voy a decir cuál es la actividad en el libro que ustedes van a realizar. Es un poco el cuestionario que comienza en la página 22 en el libro hasta la página 23, ¿ok? El cuestionario de la página 22 y 23 vamos a completar en el libro, entonces esa es la tarea que vamos a realizar, que tiene que ver con la clase de hoy. Así es que les agradezco mucho su atención, espero que todos estén bien, pórtense bien, cuídense, respeten, cuiden, sean ciudadanos que ya a pesar de su corta edad estemos aprendiendo a convivir, respeten a sus padres, respeten las reglas de la casa y en general seamos buenos ciudadanos. Aprendamos a convivir. Muchas gracias por su atención. Les saluda el profe Roberto. Espero que podamos vernos pronto. Que Dios los bendiga a todos.